La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, nuevamente. Hemos estado hablando de la Contralor y hemos estado hablando de un tema bien importante para todos. En este momento la economía del Perú no está bien, está en una situación de peligro. Y todos los que somos mayorcitos recordamos lo que es vivir en recesión. Esa palabra ni se menciona, es como, ¿no?, Voldemort, no, el innombrable, no digas el nombre, ¿ya? Pero los economistas más serios ya comienzan a decir que hay una sensación de recesión, ¿no? Nos estamos desacelerando para no crecer tanto. Ya, esos son eufemismos, esto va mal. Y la única manera de que vaya bien es expandiendo dos cosas: la obra pública y la obra privada, es decir, la inversión pública y la inversión privada. El Estado peruano tiene cualquier cantidad de plata para invertir, nunca ha estado tan boyante, pero no puede moverse porque tiene un Congreso y un Contralor que no lo deja. El tema más serio con Chinchero no es que se haga o no se haga la obra, con todo el respeto por la gente del Cusco que me escucha, sino que ese precedente hace que no se haga ninguna obra, porque todos los funcionarios se mueren de miedo de tener que desfilar por el Congreso y explicar a un conjunto, discúlpenme, de analfabetos, qué cosa es un contrato, cómo se hace una licitación, qué contratos han heredado y por qué los tienen que ejecutar. Entonces nadie quiere hacer eso. Y como nadie quiere hacer eso, además tienes un contralor que te graba y te persigue, ¿cómo diablos vamos a sacar adelante la economía? Entonces, yo creo que la oposición, con un poco de seriedad, debería darse cuenta que lo que está haciendo es destruir el bolsillo de ellos mismos y de todos los peruanos. Y comenzar a permitir que se haga obra pública en el Perú de manera activa. Tenemos toda la reconstrucción encima. Y todo es obstrucción, votarte al ministro, votarte al otro ministro, y la economía parada. No merecemos esto. Y ya se está sintiendo, ¿eh? Por supuesto, como te dije, hay muchos economistas que ya hablan del corte de la cadena de pagos. Si no te pagan, más temprano puse el ejemplo, lo vuelvo a poner. O sea, si a ti te pagan tu sueldo, ¿no es cierto? Tú vas y pagas al colegio de tus hijos, el colegio le paga a los profesores pagan a la vez a los profesores de sus hijos, luego compran comida. Si a mí no me pagan, ya yo no pago el colegio. Si yo no pago el colegio, no le pagan a los profesores. Entonces la cadena de pagos se rompe. Ese es el problema, ¿no? Que a un proveedor que le pagaban a 60 días le pagan a 180 días. Cambia completamente su situación. Y estamos entrando a esa situación. Y esto es responsabilidad del Congreso de la República y de la bancada fujimorista y aprista y la de Acción Popular con todas sus letras. Hay algo que dijo en la grabación Fernando Zavala que es importante y se lo dijo claramente al Contralor. Si no sale esto marca un precedente para todo lo que venga después. Y ese es el problema. Chinchero no salió. Entonces no va a salir nada. No va a salir el aeropuerto, no va a salir el Metro 2 y todo lo que es construcción civil, que es intensivísimo además en mano de obra. Estamos fregados, de verdad que lo estamos. Y creo que esto es culpa claramente de un gobierno que no sabe defenderse y de un Congreso que está para obstruir y para simple y llanamente reventarle la vida al Ejecutivo. Hoy quieren la presencia de Fernando Zavala para que explique lo que dijo en el audio, que está clarísimo. Y hoy se decide el futuro del Contralor. Pero yo veo que los fujimoristas y apristas lo están defendiendo. Alan García tuitea, pero si no hubiera sido por Chinchero no nos hubiéramos enterado de todas estas cosas. Este señor tiene 18 años en la Contraloría, ha servido en la época de Alan García, debe haber sido muy útil. Y no sabemos qué más ha grabado en sus reuniones con los fujimoristas tampoco. Pero algo raro está pasando con este sujeto, que no lo sacan del puesto y que además invoca una legislación que no le aplica porque él no entró por concurso para quedarse. Es decir, me votan de Contralor y como soy de carrera regreso a la gerencia. Este sujeto que tiene todos estos anticuchos es una vergüenza para el Perú. Espero que después de este incidente se sea superado, se nombre un Contralor a medida de los fujimoristas, porque ellos son los que lo van a elegir. Así es. Pero que por lo menos, ¿no es cierto?, no tenga tanto entripado, no se dedique a los fierros y se dedique a ser Contralor. Nuevamente aquí en Radio Santa Rosa seguimos conversando y en esta oportunidad está con nosotros el doctor Alberto Borea Odría. Ustedes lo conocen obviamente como profesor de Derecho, abogado constitucionalista, sus informes enérgicos ante el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, defensor de amparos y habeas corpus,
pero también es un hombre con vida política, larga vida política, y hoy nos va a contar un poco sus proyectos, que son muy interesantes, y también, por cierto, queremos de él, que observa el momento político, un pequeño análisis. Hay mucha preocupación y mucha incertidumbre. La Constitución del Perú plantea salidas, plantea válvulas de escape para que el conflicto entre poderes pueda ser resuelto, y lo que vemos hasta el momento es que no se usan. Doctor Borea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, y me encanta que estés acá en Radio Santa Rosa. Para nosotros y especialmente para mí, que soy un católico militante, me alegra mucho que las emisoras católicas tengan, digamos, personajes como tú que... Me reclutaron. El padre Javier me reclutó por católica. Yo estoy feliz acá. Sí. Y bueno, ¿cómo observa el momento político? O sea, al margen de las personas, digamos, ¿no? Sí. Dos poderes en conflicto, sí, incapaces de cooperar, ¿no es cierto? Cooperan en algunos momentos, no hay una plataforma mínima de entendimiento. Parece ser que vamos a una vacancia o una disolución del Congreso. Bueno, mira, en realidad todo esto es consecuencia de la falta de instituciones políticas en el país. Es decir, ni Fujimori, ni Kuczynski, ni los que lo rodean conforman un partido político, como tampoco lo conforma ya el APRA, ni tampoco lo conforma menos pues Acuña y el otro grupo político que es el Frente Amplio, es decir, es una ensalada de cosas, ¿no es verdad? Entonces tú tienes que en un Congreso sin organizaciones institucionales, y en consecuencia hace imposible que tú puedas llegar a acuerdos sobre la base de lo que tú mismo estás diciendo, plataformas, porque las plataformas se elaboran a partir de principios, de doctrinas, y hace tiempo que estamos en un país supuestamente pragmático, donde no interesa el pensamiento y donde solo interesa supuestamente la acción, el resultado que se le ocurre al líder del movimiento cada vez que se levanta, y que él considera que es lo conveniente para el país, sin tener que darle cuenta ni a sus militantes, ni a nadie, ni a la parte del equipo, porque un partido es un equipo de gente que piensa igual y que propone al país determinadas cosas, ¿no? Entonces tú tienes que el director de Aguas de Patás no piensa igual que el director regional de Educación de Loreto, y así sucesivamente. Entonces es pues un desorden, ¿no? Ahora, esa es una evidencia del fujimorismo. Por cierto, es una herencia del fujimorismo. El fujimorismo destrozó los partidos se acomplejaron, en el año 92 se dejaron cautivar por esa propaganda que hacía Montesinos de que no había partido y que ellos eran el 85%, por eso es que nace el Foro Democrático como respuesta a esa necedad y a ese apocamiento de los partidos, y es el foro el que sostiene la lucha contra la dictadura en la década de los 90. O sea, esto es, digamos, lo que estamos viendo son los lodos que nos trajeron los vientos del golpe de Fujimori, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Porque hay salidas, pero tendrían ambas partes, ¿no es cierto?, que radicalizar sus posiciones. Yo creo que ambas partes lo que tendrían que hacer es, digamos, en primer lugar, fijar sus puntos de vista seriamente para poder llevarlos, y entender algo que es fundamental en la democracia. En la democracia nadie debe ganar 100%. Es decir, una buena transacción, a veces se decía, yo mismo he caído eso cuando era más joven, cuando era diputado, cuando era dirigente estudiantil, si es que llegaba a algún acuerdo y no conseguía el 80% o el 90% o el 100%, me decían traidoras, claudicado. Perdón un momentito, yo he avanzado de 0 a 50 y el otro ha descendido de 100 a 50, pero los dos hemos ganado. Él no ha bajado a 0 ni yo he subido a 100. Entonces eso en la democracia es fundamental, y aquí a veces los mismos medios de comunicación lo que asusan es el conflicto y no el acuerdo, ¿no? El problema es que sería fácil un acuerdo si las partes quieren acordar algo. Pero si no tiene programa... Claro, ese es el tema, y en ambos casos, pero yo creo que más grave es en el caso del fujimorismo, hay ahí un libro abierto. O sea, nadie sabe en blanco, nadie sabe cuál es. Tienen una sola frase: liberen a Fujimori. Eso es todo. Tienen 800 páginas de libro en blanco y una frase: liberen a Fujimori. Pero esa es la agenda de Keiji, probablemente no la de Keiko, a salvo que algunos crean que lo sea. Pero digamos, si ustedes dicen, no sé, pues Keiko Fujimori creen en el libre mercado, puede ser. Kuczynski también.
no hay discrepancia, no hay forma de pelear en eso. Keiko Fujimori cree que es mejor tener un sistema de, no sé, pues, tratados internacionales de comercio exterior lo más extendido posible. Sí, de acuerdo, ambas partes. Keiko Fujimori cree en que la educación pública tiene que tener control religioso, por decirte, discrepancia. Sí. Pero no hay eso, ni siquiera hay eso, no hay una lista de las cosas que podrían ser, ¿cierto? No sé, discrepamos en materia religiosa, discrepamos en materia laboral, pero no hay nada. Es que no hay nada porque no ha habido formación política, pues, mi querida Rosa María. Entonces, naturalmente, si no hay formación política, si no es una persona que ha leído, ¿qué te digo?, ni siquiera Política para Amador de Sabater, entonces naturalmente tú no puedes llegar a hacer planteamientos para gobernar un país. Es una locura. ¿Cuál es el rol que el Estado tiene que tener en la economía, que es un punto básico que estudiamos quienes nos preocupamos por el tema político siempre, uno de los puntos centrales? Yo no creo que Keiko Fujimori lo tenga, ni lo entienda, ni menos ninguno de sus 71 ahora o 72 que además hay que decir una cosa, la bancada se ha vuelto más populista en algunas de sus decisiones legislativas que la izquierda. O sea, es una cosa impresionante, porque como usted dice, no hay un norte claro, no hay un programa, no hay una plataforma. Hay un plan de gobierno muy abierto, con declaraciones sumamente abiertas, igual que el de Kuczynski, y con algunas promesas concretas que no se han hecho. Pero no hay posibilidad. A mí me dicen, pues tú estás azuzando el conflicto. Y es que yo le digo, si las dos partes, sobre todo una de ellas, no tienen ningún interés en conversar, porque no hay nada de qué conversar, salvo la obtención del poder, entonces tienes que neutralizar. Claro, son clubes electorales, pues, ¿no? O sea, pero perpetuos. Claro, pero perpetuos. Y además ahora se han hecho su coto de casa, su argolla electoral, de tal manera que nadie puede ingresar al sistema político. Hablemos de eso. Usted está trabajando con un grupo de gente más joven que quieren formar un partido político social cristiano, de orientación social cristiana, y enfrentan enormes dificultades. Así es. Las barreras de acceso son gigantescas. Claro, y además son inusuales en todas partes del mundo. Yo leí el otro día un libro de Raffaele Simone que se llama Come falliscono le democrazie, que quiere decir cómo mueren las democracias, y contaba, por ejemplo, en Francia, que es un país con 70 millones de habitantes, el Partido Socialista Francés en el 2008, que fue el año más fuerte que tuvieron cuando Hollande llega al poder y toda la vaina, tenían 238.000 inscritos, y aquí le piden a un partido de un país de 30 millones que encima no lee, que tenga 738.000 inscritos solamente para inscribirse. Claro. Es decir, que antes de nacer ya tenga 738.000 personas que piensan en que ellos pueden ser, lo cual es pues una locura absoluta, ¿no es verdad? Así es. Entonces, pero no solamente eso, porque ninguno de los partidos que en este momento está en el Congreso, ni los otros 15 que se dieron la norma para no salir, que se salieron del proceso electoral corriendo cuando iban perdiendo 800-0 y faltaba un minuto para que terminara el partido. Sin embargo, se dieron una ley como el partido de Ollanta, como la UPP, como Solidaridad, para quedarse inscritos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos se quedan inscritos y no representan nada. Y no representan nada porque ninguno de esos tiene 730.000 inscritos. Claro, lo que pasa es que la barrera de acceso es brutal. Entonces, la idea sería, creo yo, una buena reforma. Indecopi los habría votado. Digamos deberían bajar la valla de acceso, pero poner los límites después. Pero la valla electoral es fundamental. Esa es una de las invenciones alemanas de la posguerra, que ha hecho precisamente que Alemania sea uno de los partidos más sólidos y más estables, uno de los países más sólidos, más estables y más poderosos. Pero la valla electoral se aplica después de las elecciones. Cuando ya el público decidió si tú vales o no vales. Porque mira otra locura, otra estupidez, ¿no es verdad? A ver, vamos a decir, yo veo que Rosa María Palacios está formando un partido, me parece una persona seria, creo que se ha rodeado de gente buena, vamos a ver qué es lo que dice, voy a firmar para que ella se convierta en partido. Pero también creo que Luis Jiménez es una persona seria, y yo también voy a firmar por él, porque me interesan los dos pensamientos. ¿Por qué yo tengo que decidir desde este momento prácticamente por quién voy a votar si lo único que estoy haciendo es decidiendo cuál de los programas que yo creo serios
voy a elegir dentro de 2 años. Si no lo sabe el público, no se puede firmar por 2 partidos. Entonces tú ya, además no hay firmas, pues somos 30 millones de peruanos, digamos, considerando los niños, ¿no? Saca los menores de edad, los que estamos en el padrón electoral, somos 19 millones. 4% millones. por partido. Hay en este momento 25 partidos inscritos, ya no hay. Ya no hay, pues. 25 por 4 son 100. Claro, 100%. Claro, es ridículo. Es ridículo. Toda la valla de acceso es ridículo. Es ridículo. Pero, ¿qué me dicen acá? Pausa y volvemos. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y volvemos para seguir hablando de ese tema y de otras iniciativas planteadas por el doctor Borea en materia constitucional. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima, en Radio Santa Rosa, a través de Facebook Live con todos ustedes. También estamos con Radio Santo Domingo, RCD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Vamos con la segunda parte de la entrevista. ¡Ay, nos falta la segunda parte de la entrevista! Y luego vamos a regresar con un tema interesante. Hay una denuncia de la Comisión de Ética al general Donaire, que la semana pasada dijo cosas bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Es una persona bastante soez, entonces dijo cosas pues completamente desatinadas a la ministra de Salud. Después la retiró, pidió disculpas, pero la verdad pues es que ya nos habíamos desacostumbrado, ¿no? Porque andaba medio callado, pero regresó a ser él mismo, y él mismo se mandó con una grosería de aquellas. Pero bueno, vamos a terminar de escuchar al doctor Alberto Bolea, volvemos. Listo, y seguimos conversando con Alberto Borea Odría de otras iniciativas. También sé que ha tenido una iniciativa nuevamente, terca diría yo, esto ya tiene muchísimos años, va a cumplir 30 años creo, para volver a la Constitución de 1979. Esta iniciativa legislativa se presentó con un número de firmas, se presentó a la Comisión de Constitución, se debatió y por supuesto quedó en nada y se archivó. Sí. Otra vez. Bueno, no hay que recoger firma ya, sino que hay que urgir al Congreso a que retome, digamos, ese planteamiento, porque además ese es un planteamiento que, a diferencia de una iniciativa parlamentaria, está directamente promovido por el pueblo. Nosotros tuvimos que recoger 60.000 firmas, que se recogieron 150.000 para que eso procediera. Ese es uno de los temas que está en camino. Pero yo creo que hoy día, más que hablar de un regreso a la Constitución del 79, porque han pasado ya muchos años y bastante agua bajo los puentes, lo que hay que hablar es de una reforma del sistema constitucional peruano. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo hacer eso sin partidos? Ese es el tema, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos concentrado ahora en la conformación de la Unidad Social Cristiana, y cualquiera persona que quiera ver cómo se elabora, cómo se construye un partido ideológico, un partido doctrinario, puede entrar al Facebook @Unidad Social Cristiana Perú, a Facebook Unidad Social Cristiana Perú. Los martes a las 9:30, digamos, los dirigentes del partido conversan con todo el país, cualquiera puede hacer preguntas, a través del Facebook Live. Se hablan temas interesantes de participación política. Ayer hemos hablado, por ejemplo, sobre la opinión pública. Los miércoles existe unas conferencias básicas de lo que es el social cristianismo para los que quieran, digamos, adherirse a este planteamiento. Todos los días se cuelgan frases importantes. Hay una frase muy interesante de Juan Jacobo Rousseau, que la acabamos de colgar ayer, que decía hace 250 años, cuando tú escuches decir en tu país a la gente, a mí qué me importa la política, entonces eso quiere decir que el Estado está perdido. Sí. Y eso lo escuchamos hoy día todos los días, a todas las horas, en todas las partes. Y cuando tú le pides a la gente que te ayude, y esto es una crítica para los que han tenido la posibilidad de hacer algunos medios, no te digo ni siquiera de ser ricos. Claro. Entonces tú le dices, bueno, ayúdanos, porque claro, si quieres formar gente tienes que hacer congresos, tienes que ir al interior, tienes que recoger viajes, contratar profesores, todo. Ayuda, préstanos pues 1.000 soles para este tema. Y decirte, cuentan, entonces, que no se quejen. Cuando yo me reúno con mis amigos y mis amigos me preguntan, ¿tú qué opinas de algo político? Yo le digo, no opino nada. ¿Y por qué no opinas nada? Porque entonces te voy a hacer una pregunta, y si ustedes me contestan, yo entonces les empiezo a preguntar, ¿tú le das plata a la APRA, tú le das plata a Keiko, tú le das plata a Solidaridad? No le damos plata a nadie. Entonces no hables de política, porque si tú no te comprometes que tienes plata, por lo menos con algo, para formar
partidos políticos, entonces no abre. Bueno, pero ahora van a recibir plata del Estado. Los que están inscritos, es Exacto. decir, la argolla electoral. Claro. Con lo cual pretenden seguir agrandando la distancia entre quienes están en este momento en la argolla electoral y quienes quieren una cosa nueva, porque el partido nuestro, por ejemplo, no es un partido que se desespera por entrar a elecciones municipales, ni en lanzar candidatos a concejales, ¿no? Vamos a esperar que se conforme sólidamente. Ahora, el social cristianismo hoy, recurrir a las encíclicas de la Iglesia, el pensamiento, digamos, social de la Iglesia católica, ¿tiene vigencia? Por supuesto, la mayor vigencia del mundo. No hay ningún planteamiento social más importante que recoja a su vez el valor de la persona humana que el de la Iglesia. Basta con que escuches al Papa Francisco hablar todos los días y tú te das cuenta que es una lección no solamente de vida, sino de cómo debe afrontar la comunidad los problemas que existen en la sociedad. Pero no solo es un tema católico, es un tema también de las corrientes evangélicas que cavilan sobre los distintos temas. Por cierto, ellos tienen un sistema diferente del de la Iglesia Católica, pero es bien interesante que el que recoge las firmas, digamos, el que le hemos encargado la recolección de firmas y que aparece en el padrón, sea un obispo mormón, don David Torres Barreto, porque lo que hemos querido demostrar con eso es que esta no es una extensión de la Iglesia Católica, sino que es más bien un pensamiento social cristiano abierto para todas las denominaciones. Digamos, ecuménico, pero ecuménico cristiano. Pero no laico. No, laico sí, absolutamente laico. Aquí no participa ningún sacerdote como gran canciller, tal, por ejemplo, del partido, ni mucho menos. No, aquí simplemente todos somos laicos que sobre la luz que arroja el pensamiento social de la Iglesia, escogemos alternativas, ¿no es verdad? O sea, por ejemplo, tú puedes tener un mercado laboral en el cual no respetes la dignidad de las personas, no. Tú puedes tener construcciones, que te escuchaba el otro día que hablabas en una entrevista que hiciste, en las cuales a la gente la metan como sardinas y pongan ahí material inflamable y el alcalde o guardias o defensa civil o nadie no intervenga. No, pues para eso es la autoridad. Entonces todo eso te lleva a trazar programas y a trazar planteamientos que sí te permiten decirle a la población: se está formando un equipo serio de gente que piensa similar y que por lo tanto puede conducir a la nación. Yo no creo que estos 72 congresistas fujimoristas que controlan hoy el Congreso vayan a hacer ninguna reforma electoral. No, la salida de Patricia Donaire es clarísima, o sea, no hay vocación de reforma, por lo tanto no hay vocación de, digamos, poner los controles donde hay que ponerlos, porque hay que ponerlos, ¿no es cierto?, y abrir las puertas donde hay que abrirlas, pero eso no va a suceder. Bueno, su partido va a tener que tener mucha paciencia. Te voy a contar, lo que va a tener es mucha fuerza para romper ese dique. Pero el tema es el siguiente, y yo tengo una cosa que me parece absurda. Nosotros pedimos, cuando formamos el partido, que la OMPE nos diera una autorización para ir a la SUNAT a recoger un RUC, para que la gente efectivamente que donara pusiera en una cuenta Partido Unidad Social Cristiana. Nos dijeron que no. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Perdón, pero si ustedes están reclamando transparencia a todo el mundo y nosotros queremos ser transparentes desde el día 1, estamos en apelación de eso. O sea, tú te imaginas la necedad burocrática. O sea, que el Jurado Nacional de Elecciones pretende que su personería jurídica sea otorgada como una asociación sin fines de lucro. Exacto, como si fuera lo mismo, como si estuvieran, pero hay una etapa previa que es larga. Además, otro límite estúpido. ¿Por qué te ponen 2 años para que constituyas un partido? A ver, explícame. Sobre todo si te piden 732.000 firmas. Es que es imposible jurídico. Significa 1.000 firmas diarias desde el día 1 que tú te comienzas esa tarea, ¿no? Claro, no, eso es un imposible jurídico. Es un imposible. Los 2 años es absurdo, porque vas a estar siempre fuera del plazo. Siempre fuera del plazo. Siempre el plazo. Entonces es absolutamente imposible. Sí. Dicen que esto responde a un temor de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori puede con los que están, pero no quiere nuevos. No quiere nuevos. No quiere uno que salga de la nada y que de nuevo le vuelva a ganar las elecciones. Claro, por supuesto. Entonces lo que quiere es Guzmán, Mendoza, eso lo puede sostener. Sí. Pero no quiere nuevos. No quiere. Mira, hay chicos magníficos. Este mismo David Torres, tienes muchachos de 23, 24, 25 años, Ludwig Pulgar, Juan Carlos González, Alfredo Albizuri, Arturo Izquierdo, que son chicos, Isabel Ayala, o sea, mira,
muchachos de primerísimo nivel, tú encuentras que están muy formados y muy con ganas de hacer política en serio, pero no tienen espacio. No tienen espacio, ¿no? Y no quieren que tengan espacio. Entonces, nosotros estamos buscando romper eso, ¿no? Por eso es interesante que una generación de abajo esté empujando hacia Así arriba es. y que no haya encontrado los partidos como el PPC, por ejemplo, que es el partido tradicional del socialcristianismo, sí. no haya encontrado un espacio, o no haya encontrado un espacio en Acción Popular, o no haya encontrado un espacio en algún otro partido afín, el Partido Humanista, no. Entonces, como no ha encontrado, tiene que formarse. Es que se contagiaron de la prisa electoral y dejaron de lado la formación de cuadros. Es decir, yo he sido formado por dos grandes personajes, por muchos grandes personajes. Realmente he tenido una fortuna en mi vida política. He sido discípulo directo de Aya de la Torre, de la última generación, de los 4 últimos que formó García, Roca, Barba y yo. He sido discípulo de Townsend, de Prealé, he estado cerca de Sánchez, he sido discípulo de Bedoya, de Bobby Ramírez del Villar. Con él nos regresábamos todas las noches cuando éramos diputados, porque ya era viejito, y yo lo llevaba a su casa y parábamos en el Sheraton con otro viejito muy inteligente, Pepe Jiménez Mostajo. He sido discípulo de Enrique Elías, que era una luz. Tú no tienes idea de lo inteligente. ¿Ha sido mi profesor? Ha sido, bueno, entonces sí sabes lo que era, ¿no? ¿Verdad? Me enseñó sociedades. Exacto, pero era un tipo de un pensamiento formidable, ¿no? Entonces Antonino Espinosa, etcétera. Entonces he tenido esa fortuna y después he visto cómo eso se ha caído. Ya no hay nadie, nadie quiere perder el tiempo, entre comillas, enseñándole a los muchachos. Está claro, y además sin escuela es imposible. PPC tenía buena escuela. Tenía. El APRA tenía buena escuela. Claro, cuando vivía Haya, el APRA tenía los martes el Parlamento Universitario, los jueves los coloquios, y los sábados era... iba todo el mundo. No, claro, iba todo el mundo, pero los sábados era... digamos, la escuela de líderes, ¿no? Y además, y en el PPC, con el Instituto Faustino Sánchez Carrión, había formación de cuadros, ¿no? Tú tienes alcaldes súpermente exitosos como Enrique Peramás del RIMAC, por ejemplo, que es de esa generación, y además es de Unidad Social Cristiana también. Bueno, obviamente, no sé, pues Marisol Perestello, Salvador Eresi, todos pasaron por la escuela. Salvador también, por supuesto, no, Marisol no sé, pero Salvador con seguridad. Y otros muchachos que son muy buenos, no solamente en Lima, sino de provincia, claro. ¿No? Exacto. Entonces, pero claro, se han ido perdiendo y lamentablemente para mí ellos tuvieron la debilidad de pegarse a Fujimori en el año 92, luego del golpe, lo que motivó mi salida del PPC. Yo era el secretario general, precisamente porque no estaba de acuerdo. Yo creo que un partido social cristiano no puede apoyar una dictadura, me parece una contradicción. Pero no la apoyó, o sea, sí la apoyó, participó en el bueno, era como decirle, señor, tu escaparate es magnífico. O sea, yo creo que ahí hubiera sido mucho más práctico desde el punto de vista político no participar, de dejarlos en offside, claro, por supuesto. Sí, pero lamentablemente, y se ha visto en Venezuela, ¿no? Cuando no participas, los espacios los llena la autocracia. No, entonces, pero eso depende, porque en ese caso Fujimori estaba sumamente tambaleante. Por eso había que participar. No había que participar, porque eso se caía. Más bien la estrategia de Fujimori era consolidar, entre comillas, una apariencia que consolidó, porque todo esto fue una invención de Hernando de Soto, en Bahamas, claro, para que eventualmente, digamos, apareciera como una democracia lo que era una dictadura, es decir, le puso un barniz. Claro, ahora, hay que señalar que esta es una discusión abierta, ¿no? Sí, o sea, claro. no hay verdades absolutas. Entonces, claro. participar o no participar en un proceso pero político... a mí me pareció muy mal, y por lo tanto, como yo hago lo que creo y no estoy dando vueltas en eso ni haciendo concesiones a la hipocresía, le dije al doctor sencillamente, sabe que yo aquí no participo. Es más, él sabía perfectamente que yo estaba trabajando con Jaime Salinas la insurgencia, lo tenía informado del tema, pero cuando le fui a plantear hay que salirse ya porque es el momento, no quisieron salirse y quisieron participar. Dos visiones distintas. Nosotros creemos que eso fue malo para el partido y fue malo para el social cristianismo en el Perú, y por eso estamos ahora en la formación de la Unidad Social Cristiana a los 65 años. Mucha suerte. Muchas suerte, gracias. Porque yo creo que la van a necesitar. Sí. ¿Ya? Y nos tenemos que despedir. Sí, muchísimas gracias por haber venido, y nos tendremos, lo tenemos nuevamente en el programa para que nos vaya informando los avances de esta iniciativa. Claro, y algunos temas políticos que exactamente, podamos ir hablando. Y vamos viendo cómo viene la constitucionalidad del país. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María, y suerte. Suerte.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Tenemos que hacer pausa? No. Sí, vamos a una breve Vamos a pausa. una pausa y regresamos para hablar del general Donaire y de las cosas lindas que le dijo a la ministra de Salud. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 57 minutos. Continuamos. Estamos al aire, todos los que se están quejando, sí estamos al aire, nos están escuchando. Y vamos a escuchar un ratito, si me permiten, mi operador, por favor, al general Donaire. El general Donaire estaba sentado frente a la ministra de Salud y le dijo lo siguiente, escuchen ustedes. ¿Qué diferencia con lo que vino la primera vez? Que no estaba a la altura de ser una ministra, pero ahora más o menos está. Señorita, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Esa fue la gracia del señor congresista Donaire. Y además, fíjense ustedes, un desprecio desde el inicio de la intervención. Porque yo puedo estar en desacuerdo con la señora ministra en sus políticas de salud pública, se viene una huelga ahorita de médicos, bueno, sí, puedo estar en contra, ¿no es cierto?, de sus apreciaciones. Pero yo no le puedo decir, qué bueno, hoy día ha venido usted mejor que antes, Antes no estaba a la altura. No estaba a la altura, ¿por qué? Porque era mujer. Y de ahí, usted nunca ha tenido una nochebuena, pues, la parte terrible, sexual. Terrible, ¿no? Bueno, estamos con Tatiana Curio, ella es vocera de un grupo de ONGs que trabajan hace muchísimos años en temas de comunicación y mujer, como son Flora, Tristán, Manuela Ramos y Calandria, que se han unido en esta campaña muy bonita contra el acoso sexual. Han presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley ya se está debatiendo desde 2016 contra el acoso sexual, bajo el lema Somos la mitad, queremos paridad. Sin acoso sexual. De ningún tipo, ni político, ni sexual, así es. Tatiana, ¿qué es lo que pasa con este tipo de personajes? ¿No toleran a una mujer con poder? ¿Ese es el tema central? Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación, Rosa María. Efectivamente somos parte de esta iniciativa colectiva, justamente para poder fortalecer, ¿no?, la participación política de las mujeres, y uno de los obstáculos que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es el acoso. Nosotros hemos denominado acoso político, que una de sus expresiones tiene que ver con este tipo de mensajes, digamos, discordantes, como el que acabamos de escuchar, que ofende pues la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces sí, nosotros hemos hecho un estudio el 2012 con la Red Nacional de Mujeres Autoridades, donde hemos encontrado que muchas mujeres que han accedido al espacio del poder político en el ámbito local, regional, daban testimonio de una serie de atropellos, de expresiones machistas, de bromas sexistas, ¿no?, de formas de faltarle respeto a la mujer que había entrado al espacio político, y que creemos que detrás de eso efectivamente está esta dificultad de muchos varones de concebir que el espacio político también es un espacio donde las mujeres tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones. Si uno ¿no? estudia las historias de las mujeres, digamos, más destacadas en la política nacional, ¿no es cierto? Pensemos en Lourdes Flores, ¿no es cierto?, Beatriz Merino, defensora del pueblo, gente que ha accedido a cargos públicos, Susana Villarán, las han destrozado mediáticamente en redes sociales de una forma en la que no se ha destrozado nunca a un varón. Pero destrozado, y normalmente con asuntos de connotación sexual. Así es. O sea, si te casas, tu marido, si no te casas, porque eres señorita, porque no te casas, y también de asuntos que tienen que ver con la intimidad, Así es. con la intimidad, con la vida familiar, que Sí. jamás se imputan a un hombre, pero sí a una mujer. Sí, yo, hay siempre- yo varios- le llamo eso la licuadora. La misma Nadine Heredia es también víctima de eso, es una mujer con poder. ¿Cuál es el problema con Nadine Heredia? Que sin tener cargo público fue y es hoy también una mujer con poder. La odian. Como no odian a su marido, la odian a ella. La mujer con poder es una mujer castrante, creo yo, para los hombres. ¿No es cierto? No lo soportan. Tienen el miedo de la castración. Hay Yo una- he llegado a hay esa una- conclusión.
Sí, algunos politólogos también han analizado en ese sentido, ¿no? Pero digamos, efectivamente hay un conjunto de expresiones que se da, comentábamos, hacia mujeres autoridades locales y regionales, pero que ahora también lo vemos de manera más reiterativa respecto a las congresistas. Nosotros hemos presentado una primera denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria, ¿no? Justamente a propósito de comentarios del congresista Edison Morales en relación a la congresista Marisa Glave, que también dijo las mujeres son Todas. primero, ¿no? Claro, chismosas, luego mentirosas, y que ella había Su mamá accedido a un cargo. Su mamá le había dicho. Su mamá le había, sí, y que ella había accedido a un cargo por pena, ¿no? Entonces siempre subvalorando las capacidades de las mujeres o también Ahora, me parece interesante porque finalmente estas denuncias, ¿no es cierto? Yo no creo que prosperen, pero dejan la constancia, no dejan huella. La idea es dejar una huella, ¿no? Mira, en realidad nosotros hemos presentado desde el año 2016 una iniciativa legislativa para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político, que es el proyecto de ley 673, desde noviembre del 2016. Este proyecto de ley está en la Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia, también la Comisión de la Mujer y Familia tiene que pronunciarse, y entonces contiene una serie de iniciativas tanto para prevenir como sancionar el acoso político. ¿Hacia quiénes? Hacia mujeres candidatas, que en el proceso electoral también es terrible este tipo de acoso político, hacia mujeres que están ejerciendo cargos públicos, hacia mujeres que han sido designadas, ¿no? En este caso como la ministra de Estado, la ministra de Salud, pero también hacia mujeres lideresas de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, porque como bien comentabas, tiene que ver con este acceso al espacio de poder. Mira, digo, y esta resistencia de compartir el espacio de poder. Me disculpará el público de hablar en primera persona, pero digamos, yo recibo esta porquería todos los días de mi vida. Lo que pasa es que tengo muchísimos años en esto y ya me acostumbré. Pero cualquiera de ustedes puede entrar a mi blog y leer, las borro constantemente todos los días, el nivel de grosería sexual, el nivel de impotencia, miren la palabra, que genero en hombres. O sea, el poder que ellos creen que yo tengo o perciben que yo tengo, les genera, yo creo que impotencia absoluta, porque no pueden con eso, entonces tienen que atacarme de alguna manera. Entonces, los que tienen el problema son ellos, no yo. O sea, yo soy la atacada, finalmente. No me considero víctima en el sentido de que estoy en una situación pues de crisis, ni mucho menos, pero claro, no todas las mujeres son como yo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una barrera de acceso a la vida pública. Porque si una mujer quiere tener vida pública, sabe que va a tener que comer esta porquería todos los días de su vida. Todos. Para nosotras es un gran obstáculo, ¿no? Es uno de los varios obstáculos que enfrentan las mujeres que acceden al poder, y efectivamente hay también estudios con mujeres candidatas donde dicen que 3 de cada 10 candidatas en la última elección del 2014 sufrió diversas modalidades de acoso político. El primer estudio que yo les refería con mujeres autoridades que se hizo con la Red Nacional de Mujeres Autoridades, la RENAMA, nos permitió ver que 2 de cada 5 mujeres autoridades de estos gobiernos estaban también sufriendo acoso político que limita, ¿no?, el ejercicio de sus funciones, como son de representación, de fiscalización, de presentación de propuestas. Entonces hay una afectación directa a la dignidad de las mujeres, pero también hay la búsqueda de limitarlas en el ejercicio de su cargo, ¿no? Y por tanto pues se restan oportunidades también para el desarrollo, para la democracia del país. Entonces, como tú bien dices, muchas de estas opiniones aluden, ¿no? Por ejemplo, a la actual gobernadora de Arequipa se le dijo no se gobierna con la belleza, sino con la inteligencia. A la vicepresidenta, que es la única, digamos, gobernadora, la única gobernadora que tenemos en todo el Perú. Paso, pero digamos, no solamente, escuchen bien, este problema no solamente hace que, digamos, se insulte a una mujer. Ayer Patricia Donaire ha mostrado unos insultos espantosos, amenazas de muerte, etcétera, también de seres anónimos, ¿no? Ese es una parte del problema. Yo creo que la parte más importante es la barrera de acceso. Así es. Porque dicen las mujeres, con toda razón, no, esa porquería yo no me meto. Para que mis hijos lean, por ejemplo, yo tengo columnistas de opinión que han descrito mi cuerpo, se han metido con mi cuerpo. O sea, ¿cómo es posible que eso llegue en un periódico serio firmado a mi casa? Ese periódico no vuelve a entrar a mi casa. Pero mi cuerpo. O sea, a mí me hace una gracia terrible cuando ahora están acusando a Rafa León de burlarse, que se ha burlado a la China. Tú eres un personaje de ficción, es racista, es homofóbica y todo lo demás. No es tan homofóbica, pero sí es racista. ¿Ya? Ese es un personaje de ficción. ¿Ya? Están acusando a Rafa León por lo que dice el personaje de ficción, que está viviendo un papel, un rol, ¿no? Y a mí me han dicho cosas espantosas, columnas firmadas. O sea, a mí Aldo Mariante me ha hecho morsa. Y no solamente a mí,
Se ha metido con Rosario Sacieta, se ha metido con Beatriz Merino, misógino completamente. No le pasa nada, ¿no? Trabaja en radioprogramas, un misógino conocido. No le pasa absolutamente... Ahora se cuida más, ¿no? Evidentemente, porque está mucho más en la luz pública. Entonces, tenemos de esos con nombre y apellido y tenemos de estos otros que son legión, que son anónimos, ¿no? Sí, también yo quería referir lo siguiente. Justamente para poder revertir esta situación de acoso político, hemos presentado también iniciativas que han sido recogidas por el Jurado Nacional de Elecciones en la propuesta de Código Electoral y también justamente por el grupo de trabajo sobre reforma electoral que fue presidido por la congresista Donaire, ¿no? Que está ahora en desgracia, pues. Exactamente, pero que presentó, digamos, un proyecto de legislación electoral que incorporaba también la sanción al acoso político, ¿no? Claro. En el contexto electoral. Entonces, digamos, tendríamos esa posibilidad, por un lado, de avanzar un poco en la legislación electoral para evitar este tipo de casos y también esperamos que la Comisión de Ética se pronuncie en esos dos primeros casos que estamos presentando denuncia y bueno, y en general pueda, como tú decías, sentar un precedente y una norma para inhibir, ¿no es cierto?, a los congresistas de expresarse de esta manera respecto a las mujeres. Yo tengo que decir, conocí a la vicegobernadora de Puerto Maldonado, Madre de Dios, en Puerto Maldonado, ¿no? Una mujer estupenda que manejaba su moto por todo Puerto Maldonado. Y la verdad es que la tenían absolutamente aislada dentro del Consejo. Y es otro problema con las mujeres. Sí. La mayoría de las mujeres, en realidad, son bastante honradas, las que se meten a política. Y no quieren tener relación con las cochinadas que hacen los gobernadores regionales. Entonces las aíslan. Las aíslan, no las permiten participar en decisiones importantes, no les dan la agenda con la debida anticipación, ¿no es cierto? Llegan y están discutiendo un tema sobre el cual no han sido informadas. Les niega el acceso a información pública para que puedan ejercer su rol de fiscalización, por ejemplo. Acá hay varios tipos de acoso en este brochure que me han traído que está buenísimo. Claro, las te inducen a cometer errores administrativos para después denunciarte a la Contraloría. Pero el susto que te pegas hace que te retires para siempre de la política, ¿no? Interceptan las comunicaciones, eso es verdad, obstaculizan sistemáticamente sus iniciativas, todas las iniciativas presentadas por estas señoras a nivel regional no existen al archivo. Eso es increíble, pero eso es normal. Y luego, lo más grave, ¿no? Actos de violencia psicológica, amenazas a la integridad, acciones físicas y violencia sexual. Pero incluso todo esto, Rosa María, ¿qué busca? ¿Doblegar a la persona? ¿Hacerla retroceder? Mira, vivimos en una sociedad tan machista, que un hombre no soporta a una mujer con poder. Ese es todo el problema. Ahora, hay antecedentes también, por ejemplo, en el caso justo que comentábamos de los ámbitos regionales. Una consejera de Puno, la gestión pasada, ella también sufrió un atropello, ¿no? Se la denominó miembrita. Un consejero se permitió llamarla miembrita en una reunión de consejo donde también había presencia de la prensa. Y ese es un antecedente interesante porque por acuerdo de consejo se sancionó a este consejero con 30 días, inhabilitado por 30 días y dejó de percibir la dieta. Entonces son como sanciones ejemplares que van sentando precedente que esperamos que también en ese sentido podamos avanzar, ¿no? Porque si no también seguimos en un contexto de impunidad y a las mujeres se nos sigue atropellando, se nos sigue faltando respeto, ¿no es cierto? Y como tú decías, también muchas mujeres que han pasado por este tipo de acoso, que inclusive han sido violentadas, hay regidores que comentan haber tenido 10 días de descanso médico por violencia física por parte de un par, o sea, de otro regidor, ¿no es cierto? Otra regidora en Huánuco mencionó que se le había querido incendiar la casa, o sea, digamos, hay diferentes manifestaciones. Finalmente el acoso político es una forma de violencia también hacia las mujeres que están en el espacio del poder político y lo que necesitamos es precisamente revertir este obstáculo, porque podemos avanzar con la paridad, que es otra propuesta que tenemos, ¿no es cierto? Pero alternancia, pero necesitamos precisamente atacar este tipo de eso, porque varias dicen, la política es un espacio hostil y se naturaliza la violencia hacia las mujeres a través de la broma, de la mofa, etcétera, y eso pues también las desanima. Hay un ¿no es argumento cierto? final que dicen, no, pues eso es un chiste, pues es para reírte. Eso es naturalizar la situación. Exactamente. Ese es el problema. Y ese es el problema. Será gracioso, te podrás reír, pero piensa bien de qué cosa te estás riendo. O sea, te estás riendo de la vida sexual de la ministra. ¿A ti qué te importa la vida sexual de la ministra? O sea, la vida sexual de la ministra es privada. Eso está dentro del ámbito absolutamente íntimo. ¿Por qué tiene que meterse un congresista a discutir la vida privada de la señora ministra? Ese es el tema central. Así es. Y a él le parece graciosísimo y sus colegas se mataban de risa, les parecía genial. Entonces hay que reeducarlo pues al general Donaire, ¿no? Yo creo que ahí tiene un programa de reeducación más que una sanción, porque ha estado bien callado, pero la verdad es que no puede hablar así. Le pido disculpas, etcétera, no retiro las palabras, ya, muy bien.
Pero me parece muy bien que ustedes quieran dejar un precedente para que dentro del Congreso esa conducta no se repita. Es muy desagradable. Les digo, tal vez los hombres no lo entiendan, ¿ya? Pero de verdad que es, o sea, siempre me dicen a mí, y no te importa, no me importa en el sentido de que no me hace daño. Exacto. Pero soy perfectamente consciente de que es muy desagradable todos los días tener que borrar comentarios insultantes, bloquear a estos trolls que me mandan la oposición. Pero para mujeres que están ingresando, por ejemplo, a la carrera política y de pronto Es no, muy difícil. claro, no Es tienen muy todavía esta no fortaleza tienen. desarrollada. Vamos a dictarles un taller, de empoderamiento. Es difícil, claro. Es asumir bien y difícil. afrontar, Imagínate, sí. leer una cosa. Ya, yo siempre digo, mira, es un anónimo, un anónimo no vale nada, no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia son las columnas firmadas, pero un anónimo no vale nada porque es un cobarde. No se atreve ni siquiera a decir quién es, se muere de miedo. Entonces, yo creo que esas personas que... Yo tengo una persona que escribe todos los días 20 comentarios. Antes trabajaba lunes a viernes. Todos borrados, ahora trabaja de fines de semana. Todos borrados, pero todos borrados, completamente misóginos, sexuales. Incluso hay otro que también es más vulgar todavía. Completamente, son por temporadas, aparecen y desaparecen por temporadas. Ahora, Entonces, una chica nueva, joven, ¿no es claro. cierto? 25 años, que quiere ser Ingresa. regidora, que se ha preparado, que ha estudiado Derecho o Ciencia Política, o es antropóloga y quiere participar, ve esto y dice, pucha, si a esta que vieja que tiene tantos años en esto le hacen esto, a mí me matan. Ahora, Entonces, es interesante que la red, por ejemplo, la RENAMA, es la Red Nacional de Mujeres Autoridades, que congrega a redes regionales, ¿no es cierto?, de mujeres autoridades de gobiernos regionales y locales. Entonces, la red ya tiene varios años, casi ya 8 o 9 años, que va a cumplir como red, y lo que hace también es precisamente documentar estos casos y poderlos presentar para desarrollar, por ejemplo, un protocolo de atención al caso de acoso político para poder fortalecer esta iniciativa legislativa que quisiéramos que se apruebe, la 673, ¿no es cierto? Y también dar un soporte a las mujeres autoridades que integran estas redes, ¿no? Para que ellas también encuentren un soporte y puedan, además de, primero aceptar que están viviendo, porque muchas no reconocen que hay una situación de acoso político, piensan que eso es algo normal, o para qué mencionarlo, etcétera, o no se dan cuenta cómo las afecta también, sí, obviamente a nivel personal, pero también en el ejercicio de sus funciones. Porque además te les voy a explicar una cosa, las mujeres tenemos lamentablemente la autoestima un poco baja. ¿Ya? No es mi caso, porque yo estoy bien curadita, pero en general tenemos la autoestima baja. Entonces, como tú dices, dicen, no, así es la política, pues ¿qué vamos a hacer? No, mamita, así no es la política. Tienes un acosador al frente que hay que denunciar. Y hay que decir, este señor no merece estar en este cargo público porque acosa mujeres, porque detesta mujeres con poder, porque además la mujer con poder lo desplaza. Ese es el problema. Se siente completamente desplazado. Y al sentirse desplazado, surgen en él pues todos estos sentimientos machistas tan arraigados en la sociedad peruana. Claro, la violencia Entonces, es una forma de denunciarlo. Me parece muy bien. Por lo menos hay que dejar constancia de lo que está sucediendo. Constancia, ¿no? Porque si nos abrazamos entre nosotras y lloramos, no sacamos nada. Hay que salir y decir, miren, eso está pasando. Yo lo he contado varias veces. Hay varios casos ya documentados de mujeres que han vivido acoso político, ¿no? Que están sirviendo también de sustento para dar cuenta de que esto pues no es un tema anecdótico, ¿no? No es un tema que le pase solo a mujeres de ámbitos locales o regionales, sino como vemos a cualquier mujer que esté en el espacio del poder político, finalmente es sujeto de este tipo de atropellos. Además ¿no? parece que el poder político fuera un espacio masculino, ¿te das cuenta? Todavía hay ese imaginario, muchos varones. Yo ¿no? trabajo mucho con Twitter y con Facebook, la mayoría de los que me escriben son varones. Y claro, les debe dar una cólera espantosa que una mujer pueda opinar, ¿no? Una vez un productor de televisión le dijo a un amigo, ella es muy opinionada. Claro, o sea, era en inglés, opinionated. Entonces yo dije, sí, pues, tengo muchas opiniones, tú ninguna. Acá tenemos a Jaimito Lo, que dice, el machismo en el Perú lo que no soporta es que una mujer sea más inteligente y capaz. Ah, no, ya, si eres más inteligente, olvídate, eso no lo soporta nadie, ¿no? Y también acá, otra participación, Terón Luz dice, tienes razón, el macho peruano odia a una mujer con poder en mayúsculas, no toleran que los opaquemos, no toleran el liderazgo femenino en mayúsculas. Muy bien. Bueno, hay resultados ya de esa entrevista. Sí, claro. Ahí Sí. está. Bueno, muchísimas gracias a Tatiana por estar con nosotros y vamos a seguir acá, por supuesto, la denuncia. Son las 9:17, nos hemos ido larguísimo, 1000 disculpas a todas nuestras emisoras hermanas en todo el Perú,
pero hemos tenido al principio muchos problemas con la transmisión. Así es. Esperamos, ¿no es cierto?, intervención de Santa Rosita para que esto se arregle lo antes posible. Agradecemos a todos los que están haciendo donaciones a las cuentas de Sodomco. Si usted quiere hacer una donación a esta radio que vive de la Divina Providencia, no tiene publicidad casi, no, la publicidad es el Papa más o menos, puede participar haciendo su donación a las cuentas que están en la página web de... o las páginas de las emisoras de, o las de la páginas Sociedad de las emisoras de la Sociedad Dominica, ahí donde usted se encuentre. La de Madre de Dios necesita platita por si acaso, ¿no? Porque esa es la que tiene que organizar todo lo del Papa. Así que encantados de recibir sus donaciones vía las cuentas del banco. Bueno, nos vemos mañana. Sí, mañana. Es tardísimo, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La falta de instituciones políticas en el país. Es decir, ni Fujimori, ni Kuczynski, ni los que lo rodean conforman un partido político, como tampoco lo conforma ya el APRA, ni tampoco lo conforma menos pues Acuña y el otro grupo político que es el Frente Amplio, es decir, es una ensalada de cosas, ¿no es verdad? Entonces tú tienes que en un Congreso sin organizaciones institucionales y en consecuencia hace imposible que tú puedas llegar a acuerdos sobre la base de lo que tú mismo estás diciendo, plataformas, porque las plataformas se elaboran a partir de principios, de doctrinas. Y hace tiempo que estamos en un país supuestamente pragmático, donde no interesa el pensamiento y donde solo interesa supuestamente la acción, el resultado que se le ocurre al líder del movimiento cada vez que se levanta y que él considera que es lo conveniente para el país sin tener que darle cuenta ni a sus militantes, ni a nadie, ni a la parte del equipo, porque un partido es un equipo de gente que piensa igual y que propone al país determinadas cosas, ¿no? Entonces tú tienes que el director de Aguas de Patás no piensa igual que el director regional de Educación de Loreto y así sucesivamente, entonces es pues un desorden, ¿no? Ahora, esa es una evidencia del fujimorismo. Por cierto, es una herencia del fujimorismo. El fujimorismo destrozó los partidos se acomplejaron, en el año 92 se dejaron cautivar por esa propaganda que hacía Montesinos de que no había partido y que ellos eran el 85%, por eso es que nace el Foro Democrático como respuesta a esa necedad y a ese apocamiento de los partidos, y es el foro el que sostiene la lucha contra la dictadura en la década de los 90. O sea, esto es, digamos, lo que estamos viendo son los lodos que nos trajeron los vientos del golpe de Fujimori, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Porque hay salidas, pero tendrían ambas partes, ¿no es cierto?, que radicalizar sus posiciones. Yo creo que ambas partes lo que tendrían que hacer es, digamos, en primer lugar, fijar sus puntos de vista seriamente para poder llevarlos y entender algo que es fundamental en la democracia. En la democracia nadie debe ganar 100%. Es decir, una buena transacción, a veces se decía, yo mismo he caído eso cuando era más joven, cuando era diputado, cuando era dirigente estudiantil, si es que llegaba a algún acuerdo y no conseguía el 80% o el 90% o el 100%, me decían traidoras, claudicados. Perdón un momentito, yo he avanzado de 0 a 50 y el otro ha descendido de 100 a 50, pero los dos hemos ganado, él no ha bajado a 0 ni yo he subido a 100. Entonces eso en la democracia es fundamental, y aquí a veces los mismos medios de comunicación lo que asusan es el conflicto y no el acuerdo, ¿no? El problema es que sería fácil un acuerdo si las partes quieren acordar algo. Pero si no tiene programa... Claro, ese es el tema, y en ambos casos, pero yo creo que más grave es en el caso del fujimorismo, hay ahí un libro abierto. O sea, nadie sabe en blanco, nadie sabe cuál es. Tienen una sola frase: Ajá. Liberen a Fujimori. Eso es todo. Tienen 800 páginas de libro en blanco y una frase: Claro, liberen a Fujimori. pero esa es la agenda de Keiki, probablemente no la de Keiko, a salvo que algunos crean que lo sea. Pero digamos, si ustedes dicen, no sé, pues Keiko Fujimori cree en el libre mercado, puede ser. Kuczynski también. No hay discrepancia, no hay forma de pelear en eso. Keiko Fujimori cree que es mejor
tener un sistema de, no sé, pues, tratados internacionales de comercio exterior lo más extendido posible. Sí, de acuerdo, ambas partes. Keiko Fujimori cree en que la educación pública tiene que tener control religioso, por decirte, discrepancia. Sí. Pero no hay eso, ni siquiera hay eso, no hay una lista de las cosas que podrían ser, ¿cierto? No sé, discrepamos en materia religiosa, discrepamos en materia laboral, pero no hay nada. Es que no hay nada porque no ha habido formación política, pues, mi querida Rosa María. Entonces, naturalmente, si no hay formación política, si no es una persona que ha leído, ¿qué te digo?, ni siquiera política para amador de Sabater, entonces naturalmente tú no puedes llegar a hacer planteamientos para gobernar un país. Es una locura. ¿Cuál es el rol que el Estado tiene que tener en la economía, que es un punto básico que estudiamos quienes nos preocupamos por el tema político siempre, uno de los puntos centrales? Yo no creo que Keiko Fujimori lo tenga, ni lo entienda, ni menos ninguno de sus 71 ahora o 72. Que además hay que decir una cosa, la bancada se ha vuelto más populista en algunas de sus decisiones legislativas que la izquierda. O sea, es una cosa impresionante, porque como usted dice, no hay un norte claro, no hay un programa, no hay una plataforma. Hay un plan de gobierno muy abierto, con declaraciones sumamente abiertas, igual que el de Kuczynski, y con algunas promesas concretas que no se han hecho. Pero no hay posibilidad. A mí me dicen, pues tú estás azuzando el conflicto. Y es que yo le digo, si las dos partes, sobre todo una de ellas, no tienen ningún interés en conversar, porque no hay nada de qué conversar, salvo la obtención del poder, entonces tienes que neutralizar. Pero son clubes electorales, pues, ¿no? O sea, pero perpetuos. Claro, pero perpetuos. Y además ahora se han hecho su coto de casa, su argolla electoral, de tal manera que nadie puede ingresar al sistema político. Hablemos de eso. Usted está trabajando con un grupo de gente más joven que quieren formar un partido político social cristiano, de orientación social cristiana, y enfrentan enormes dificultades. Así es. Las barreras de acceso son gigantescas. Claro, y además son inusuales en todas partes del mundo. Yo leí el otro día un libro de Rafael de Simone que se llama Come falliscono le democrazie, que quiere decir cómo mueren las democracias, y contaba, por ejemplo, en Francia, que es un país con 70 millones de habitantes, el Partido Socialista Francés en el 2008, que fue el año más fuerte que tuvieron cuando Hollande llega al poder y toda la vaina. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, nuevamente. Hemos estado hablando de la Contralor y hemos estado hablando de un tema bien importante para todos. En este momento la economía del Perú no está bien, está en una situación de peligro. Y todos los que somos mayorcitos recordamos lo que es vivir en recesión. Esa palabra ni se menciona, es como Voldemort, el innombrable, no digas el nombre, ¿ya? Pero los economistas más serios ya comienzan a decir que hay una sensación de recesión, ¿no? Nos estamos desacelerando para no crecer tanto. Ya, esos son eufemismos, esto va mal. Y la única manera de que vaya bien es expandiendo dos cosas: la obra pública y la obra privada, es decir, la inversión pública y la inversión privada. El Estado peruano tiene cualquier cantidad de plata para invertir, nunca ha estado tan boyante, pero no puede moverse porque tiene un Congreso y un Contralor que no lo deja. El tema más serio con Chinchero no es que se haga o no se haga la obra, con todo el respeto por la gente del Cusco que me escucha, sino que ese precedente hace que no se haga ninguna obra, porque todos los funcionarios se mueren de miedo de tener que desfilar por el Congreso y explicar a un conjunto, discúlpenme, de analfabetos, qué cosa es un contrato, cómo se hace una licitación, qué contratos han heredado y por qué los tienen que ejecutar. Entonces nadie quiere hacer eso. Y como nadie quiere hacer eso, además tienes un contralor que te graba y te persigue, ¿cómo diablos vamos a sacar adelante la economía? Entonces, yo creo que la oposición, con un poco de seriedad, debería darse cuenta que lo que está haciendo es destruir el bolsillo de ellos mismos y de todos los peruanos. Y comenzar a permitir que se haga obra pública en el Perú de manera activa. Tenemos toda la reconstrucción encima. Y todo es obstrucción, votarte al ministro, votarte al otro ministro, y la economía parada.
No merecemos esto. Y ya se está sintiendo, ¿eh? Por supuesto, Se está sintiendo. como te dije, hay muchos economistas que ya hablan del corte de la cadena de pagos. Si no te pagan, más temprano puse el ejemplo, lo vuelvo a poner. O sea, si a ti te pagan tu sueldo, ¿no es cierto? Tú vas y pagas al colegio de tus hijos, el colegio le paga a los profesores pagan a la vez a los profesores de sus hijos, luego compran comida. Si a mí no me pagan, ya yo no pago el colegio. Si yo no pago el colegio, no le pagan a los profesores. Entonces la cadena de pagos se rompe. Ese es el problema, ¿no? Que a un proveedor que le pagaban a 60 días, le pagan a 180 días. Cambia completamente su situación. Y estamos entrando a esa situación. Y esto es responsabilidad del Congreso de la República y de la bancada fujimorista y aprista y la de Acción Popular con todas sus letras. Hay algo que dijo en la grabación Fernando Zavala que es importante y se lo dijo claramente al Contralor. Si no sale esto marca un precedente para todo lo que venga después. Y ese es el problema. Chinchero no salió. Entonces no va a salir nada. No va a salir el aeropuerto, no va a salir el Metro 2 y todo lo que es construcción civil, que es intensivísimo además en mano de obra. Estamos fregados, de verdad que lo estamos. Y creo que esto es culpa claramente de un gobierno que no sabe defenderse y de un Congreso que está para obstruir y para simple y llanamente reventarle la vida al Ejecutivo. Hoy quieren la presencia de Fernando Zavala para que explique lo que dijo en el audio, que está clarísimo. Y hoy se decide el futuro del Contralor. Pero yo veo que los fujimoristas y apristas lo están defendiendo. Alan García tuitea, ay, pero si no hubiera sido por Chinchero no nos hubiéramos enterado de todas estas cosas. Este señor tiene 18 años en la Contraloría, ha servido en la época de Alan García, debe haber sido muy útil. Y no sabemos qué más ha grabado en sus reuniones con los fujimoristas tampoco. Pero algo raro está pasando con este sujeto, que no lo sacan del puesto y que además invoca una legislación que no le aplica porque él no entró por concurso para quedarse. Es decir, no me votan de Contralor y como soy de carrera regreso a la gerencia. Este sujeto que tiene todos estos anticuchos es una vergüenza para el Perú. Espero que después de este incidente se sea superado, se nombre un Contralor a medida de los fujimoristas, porque ellos son los que lo van a elegir. Así es. Pero que por lo menos, ¿no es cierto?, no tenga tanto entripado, no se dedique a los fierros y se dedique a ser Contralor. Nuevamente aquí en Radio Santa Rosa seguimos conversando y en esta oportunidad está con nosotros el doctor Alberto Borea Odría. Ustedes lo conocen obviamente como profesor de Derecho, abogado constitucionalista, sus informes enérgicos ante el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, defensor de amparos y habeas corpus, pero también es un hombre con vida política, larga vida política, y hoy nos va a contar un poco sus proyectos, que son muy interesantes, y también, por cierto, queremos de él, que observa el momento político, un pequeño análisis. Hay mucha preocupación y mucha incertidumbre. La Constitución del Perú plantea salidas, plantea válvulas de escape para que el conflicto entre poderes pueda ser resuelto, y lo que vemos hasta el momento es que no se usan. Doctor Borea, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, y me encanta que estés acá en Radio Santa Rosa para nosotros y especialmente para mí, que soy un católico militante. Me alegra mucho que las emisoras católicas tengan, digamos, personajes como tú que... Me reclutaron. El padre Javier me reclutó por católica. Yo estoy feliz acá. Sí. Y bueno, ¿cómo observa el momento político? Al margen de las personas, digamos, ¿no? Sí. Dos poderes en conflicto, sí, incapaces de cooperar, ¿no es cierto? Cooperan en algunos momentos, no hay una plataforma mínima de entendimiento. Parece ser que vamos a una vacancia o una disolución del Congreso. Bueno, mira, en realidad todo esto es consecuencia de... préstanos pues 1.000 soles para este tema. Y decirte cuentan, entonces, que no se quejen. Cuando yo me reúno con mis amigos y mis amigos me preguntan, ¿tú qué opinas de algo político? Yo le digo, no opino nada. ¿Y por qué no opinas nada? Porque entonces te voy a hacer una pregunta. Y si ustedes me contestan, entonces les empiezo a preguntar, ¿tú le das plata a la APRA? ¿Tú le das plata a Keiko? ¿Tú le das plata a Solidaridad? No le damos plata a nadie. Entonces no hables de política. Porque si tú no te comprometes que tienes plata, por lo menos con algo para formar partidos políticos, entonces no hables. Bueno, pero ahora van a recibir plata del Estado. Los que están inscritos, es decir, la argolla electoral. Claro. Con lo cual pretenden seguir agrandando la distancia entre quienes
están en este momento en la argolla electoral y quienes quieren una cosa nueva, porque el partido nuestro, por ejemplo, no es un partido que se desespera por entrar a elecciones municipales ni en lanzar candidatos a concejales, ¿no? Vamos a esperar que se conforme sólidamente. Ahora, el socialcristianismo hoy, recurrir a las encíclicas de la Iglesia, el pensamiento, digamos, social de la Iglesia católica, ¿tiene vigencia? Por supuesto, la mayor vigencia del mundo. No hay ningún planteamiento social más importante que recoja a su vez el valor de la persona humana que el de la Iglesia. Basta con que escuches al Papa Francisco hablar todos los días y tú te das cuenta que es una lección no solamente de vida, sino de cómo debe afrontar la comunidad los problemas que existen en la sociedad. Pero no solo es un tema católico, es un tema también de las corrientes evangélicas que cavilan sobre los distintos temas. Por cierto, ellos tienen un sistema diferente del de la Iglesia Católica, pero es bien interesante que el que recoge las firmas, digamos, el que le hemos encargado la recolección de firmas y que aparece en el padrón, sea un obispo mormón, don David Torres Barreto, porque lo que hemos querido demostrar con eso es que esta no es una extensión de la Iglesia Católica, sino que es más bien un pensamiento social cristiano abierto para todas las denominaciones. Digamos, ecuménico, pero ecuménico cristiano. Pero no laico. No, laico sí, absolutamente laico. Aquí no participa ningún sacerdote como gran canciller, por ejemplo, del partido, ni mucho menos. No, aquí simplemente todos somos laicos que sobre la luz que arroja el pensamiento social de la Iglesia, escogemos alternativas, ¿no es verdad? O sea, por ejemplo, tú puedes tener un mercado laboral en el cual no respetes la dignidad de las personas, no. Tú puedes tener construcciones, que te escuchaba el otro día que hablabas en una entrevista que hiciste, en las cuales a la gente la metan como sardinas y pongan ahí material inflamable y el alcalde o guardias o defensa civil o nadie no intervenga. No, pues para eso es la autoridad. Entonces todo eso te lleva a trazar programas y a trazar planteamientos que sí te permiten decirle a la población: se está formando un equipo serio de gente que piensa similar y que por lo tanto puede conducir a la nación. Yo no creo que estos 72 congresistas fujimoristas que controlan hoy el Congreso vayan a hacer ninguna reforma electoral. No, la salida de Patricia Donaire es clarísima, o sea, no hay vocación de reforma, por lo tanto no hay vocación de, digamos, poner los controles donde hay que ponerlos, porque hay que ponerlos, ¿no es cierto?, y abrir las puertas donde hay que abrirlas, pero eso no va a suceder. Bueno, su partido va a tener que tener mucha paciencia. Te voy a contar, no, lo que va a tener es mucha fuerza para romper ese dique. Pero el tema es el siguiente, y yo tengo una cosa que me parece absurda. Nosotros pedimos, cuando formamos el partido, que la OMPE nos diera una autorización para ir a la SUNAT a recoger un RUC, para que la gente efectivamente que donara pusiera en una cuenta Partido Unidad Social Cristiana. Nos dijeron que no. Entonces nosotros decimos, ¿cómo? Perdón, pero si ustedes están reclamando transparencia a todo el mundo y nosotros queremos ser transparentes desde el día 1, estamos en apelación de eso. O sea, tú te imaginas la necedad burocrática. O sea, que el Jurado Nacional de Elecciones pretende que su personalidad jurídica sea otorgada como una asociación sin fines de lucro. Exacto, como si fuera lo mismo, como si estuvieran, pero hay una etapa previa que es larga. Además, otro límite estúpido. ¿Por qué te ponen 2 años para que constituyas un partido? A ver, explícame. Sobre todo si te piden 732.000 firmas. Es que es imposible jurídico. Significa 1.000 firmas diarias desde el día 1 que tú te comienzas esa tarea, ¿no? Claro, no, eso es un imposible jurídico. Es un imposible. Los 2 años es absurdo, porque vas a estar siempre fuera del plazo. Siempre fuera del plazo. Siempre el plazo. Entonces es absolutamente imposible. Sí. Dicen que esto responde a un temor de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori puede con los que están, pero no quiere nuevos. No quiere nuevos. No quiere uno que salga de la nada y que de nuevo le vuelva a ganar las elecciones. Claro, por supuesto. Entonces lo que quiere es Guzmán, Mendoza, eso lo puede sostener. Sí. Pero no quiere nuevos. No quiere. Mira, hay chicos magníficos. Este mismo David Torres, tienes muchachos de 23, 24, 25 años, Ludwig Pulgar, Juan Carlos González, Alfredo Albizuri, Arturo Izquierdo, que son chicos, Isabel Ayala, o sea, mira, muchachos de primerísimo nivel, tú encuentras que están muy formados y muy con ganas de hacer política en serio.
pero no tienen espacio. No tienen espacio, ¿no? Y no quieren que tengan espacio. Entonces, nosotros estamos buscando romper eso, ¿no? Bueno, es interesante que una generación de abajo esté empujando hacia Así arriba y que no haya encontrado los partidos como el PPC, por ejemplo, que es el partido tradicional del socialcristianismo, sí. no haya encontrado un espacio, o no haya encontrado un espacio en Acción Popular, o no haya encontrado un espacio en algún otro partido afín, el Partido Humanista, no. Entonces, como no ha encontrado, tiene que formarse. Es que se contagiaron de la prisa electoral y dejaron de lado la formación de cuadros, es decir, yo he sido formado por dos grandes personajes, por muchos grandes personajes. Realmente he tenido una fortuna en mi vida política. He sido discípulo directo de Aya de la Torre, de la última generación, de los 4 últimos que formó García, Roca, Barba y yo. He sido discípulo de Townsend, de Prealé, he estado cerca de Sánchez, he sido discípulo de Bedoya, de Bobby Ramírez del Villar. Con él nos regresábamos todas las noches cuando éramos diputados, porque ya era viejito, y yo lo llevaba a su casa y parábamos en el Sheraton con otro viejito muy inteligente, Pepe Jiménez Mostajo. He sido discípulo de Enrique Elías, que era una luz. Tú no tienes idea lo inteligente. ¿Ha sido mi profesor? Ha sido, bueno, entonces sí sabes lo que era, ¿no? ¿Verdad? Me enseñó sociedades. Exacto, pero era un tipo de un pensamiento formidable, ¿no? Entonces Antonino Espinosa, etcétera. Entonces he tenido esa fortuna y después he visto cómo eso se ha caído. Ya no hay nadie, nadie quiere perder el tiempo, entre comillas, enseñándole a los muchachos. Está claro, y además sin escuela es imposible. PPC tenía buena escuela. Tenía. El APRA tenía buena escuela. Claro, cuando vivía Aya, el APRA tenía los martes el Parlamento Universitario, los jueves los coloquios, y los sábados era... iba todo el mundo. No, claro, iba todo el mundo, pero los sábados era... digamos, la escuela de líderes, ¿no? Y además, y en el PPC, con el Instituto Faustino Sánchez Carrión, había formación de cuadros, ¿no? Tú tienes alcaldes súpermente exitosos como Enrique Peramás del RIMAC, por ejemplo, que es de esa generación, y además es de Unidad Social Cristiana también. Bueno, obviamente, no sé, pues Marisol Perestello, Salvador Eresi, todos pasaron por la escuela. Salvador también, por supuesto, no, Marisol no sé, pero Salvador con seguridad. Y otros muchachos que son muy buenos, no solamente en Lima, sino de provincias, claro. ¿no? Exacto. Entonces, pero claro, se han ido perdiendo y lamentablemente para mí ellos tuvieron la debilidad de pegarse a Fujimori en el año 92 luego del golpe, lo que motivó mi salida del PPC. Yo era el secretario general, precisamente porque no estaba de acuerdo. Yo creo que un partido social cristiano no puede apoyar una dictadura, me parece una contradicción. Pero no la apoyó, o sea, sí, la apoyó, participó obvio. en el... Bueno, era como decirle, señor, tu escaparate es magnífico. O sea, yo creo que ahí hubiera sido mucho más práctico desde el punto de vista político no participar, dejarlos en offside, claro, por supuesto. Sí, pero lamentablemente, y se ha visto en Venezuela, ¿no? Cuando no participas, los espacios los llena la autocracia. No, entonces, pero eso depende, porque en ese caso Fujimori estaba sumamente tambaleante. Por eso había que participar. No había que participar, porque eso se caía. Más bien la estrategia de Fujimori era consolidar, entre comillas, una apariencia que consolidó, porque todo esto fue una invención de Hernando de Soto, en Bahamas, claro, para que eventualmente, digamos, apareciera como una democracia lo que era una dictadura, es decir, le puso un barniz. Claro, ahora, hay que señalar que esta es una discusión abierta, ¿no? Sí, o sea, claro. no hay verdades absolutas. Entonces, claro. participar o no participar en un proceso pero político... a mí me pareció muy mal, y por lo tanto, como yo hago lo que creo y no estoy dando vueltas en eso ni haciendo concesiones a la hipocresía, le dije al doctor sencillamente, sabe que yo aquí no participo. Es más, él sabía perfectamente que yo estaba trabajando con Jaime Salinas la insurgencia, lo tenía informado del tema, pero cuando le fui a plantear hay que salirse ya porque es el momento, no quisieron salirse y quisieron participar. Dos visiones distintas. Nosotros creemos que eso fue malo para el partido y fue malo para el social cristianismo en el Perú, y por eso estamos ahora en la formación de la Unidad Social Cristiana a los 65 años. Mucha suerte. Mucha suerte, gracias. Porque yo creo que la van a necesitar. Sí. ¿Ya? Y nos tenemos que despedir. Sí, Muchísimas gracias por haber venido, y nos tendremos, lo tenemos nuevamente en el programa para que nos vaya informando los avances de esta iniciativa. Claro, de algunos temas políticos que podamos ir hablando. Y vamos viendo cómo viene la constitucionalidad del país. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María, y suerte. Suerte.
Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Tenemos que hacer pausa? No. Sí, vamos a una breve Vamos a pausa. una pausa y regresamos para hablar del general Donaire y de las cosas lindas que le dijo a la ministra de Salud. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 57 minutos. Continuamos. Estamos al aire, todos los que se están quejando, sí estamos al aire, nos están escuchando. Y vamos a escuchar un ratito, si me permiten, mi operador, por favor, al general Donaire. El general Donaire estaba sentado frente a la ministra de Salud y le dijo lo siguiente, escuchen ustedes. ¿Qué diferencia con lo que vino la primera vez? Que no estaba a la altura de ser una ministra, pero ahora más o menos está. Señorita, señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Señora, ¿no? Bueno, señorita, muy bien. Señorita, ya. Sí, porque las vírgenes han pasado muchas navidades, pero nunca una noche buena. Esta fue la gracia del señor congresista Donaire. Y además, fíjense ustedes, un desprecio desde el inicio de la intervención. Porque yo puedo estar en desacuerdo con la señora ministra en sus políticas de salud pública. Se viene una huelga ahorita de médicos. Bueno, sí, puedo estar en contra, ¿no es cierto?, de sus apreciaciones. Pero yo no le puedo decir, qué bueno, hoy día ha venido usted mejor que antes, ¿ah? Antes no estaba a la altura. No estaba a la altura. ¿Por qué? Porque era mujer. Y de ahí, usted nunca ha tenido una nochebuena, pues, la parte terrible, sexual. Terrible, ¿no? Bueno, estamos con Tatiana Curio, ella es vocera de un grupo de ONGs que trabaja hace muchísimos años en temas de comunicación y mujer, como son Flora, Tristán, Manuela Ramos y Calandria, que se han unido en esta campaña muy bonita contra el acoso sexual. Han presentado un proyecto de ley, el proyecto de ley ya se está debatiendo desde 2016 contra el acoso sexual. Tenían 238.000 inscritos y aquí le piden a un partido de un país de 30 millones que encima no lee, que tenga 738.000 inscritos solamente para inscribirse. Claro. Es decir, que antes de nacer ya tenga 738.000 personas que piensan en que ellos pueden ser, lo cual es pues una locura absoluta, ¿no es verdad? Así es. Entonces, pero no solamente eso, porque ninguno de los partidos que en este momento está en el Congreso, ni los otros 15 que se dieron la norma para no salir, que se salieron del proceso electoral corriendo cuando iban, cuando iban a perder, perdiendo 800-0 y faltaba un minuto para que terminara el partido. Sin embargo, se dieron una ley como el partido de Ollanta, como la UPP, como Solidaridad, para quedarse inscritos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos se quedan inscritos y no representan nada. Y no representan nada porque ninguno de esos tiene 730.000 inscritos. Claro, lo que pasa es que la barrera de acceso es brutal. Entonces, la idea sería, creo yo, una buena reforma. Indecopi los habría votado. Digamos, deberían bajar la valla de acceso, pero poner los límites después. Pero la valla electoral es fundamental, esa es una de las invenciones alemanas de la posguerra, que ha hecho precisamente que Alemania sea uno de los partidos más sólidos y más estables, uno de los países más sólidos, más estables y más poderosos. Pero la valla electoral se aplica después de las elecciones. Cuando ya el público decidió si tú vales o no vales. Porque mira otra locura, otra estupidez, ¿no es verdad? A ver, vamos a decir, yo veo que Rosa María Palacios está formando un partido, me parece una persona seria, creo que se ha rodeado de gente buena, vamos a ver qué es lo que dice, voy a firmar para que ella se convierta en partido. Pero también creo que Luis Jiménez es una persona seria, y yo también voy a firmar por él, porque me interesan los dos pensamientos. ¿Por qué yo tengo que decidir desde este momento prácticamente por quién voy a votar si lo único que estoy haciendo es decidiendo cuál de los programas que yo creo serios voy a elegir dentro de 2 años? Si no lo sabe el público, no se puede firmar por 2 partidos. Entonces tú ya, además no hay firmas, porque somos 30 millones de peruanos, digamos, considerando los niños, ¿no? Saca los menores de edad, los que estamos en el padrón electoral, somos 19 millones. 4% por partido. Hay en este momento 25 partidos inscritos, ya no hay. Ya no hay, pues. 25 por 4 son 100. Claro, 100%. Claro, es ridículo. Es ridículo. Toda la valla de acceso es ridículo. Es ridículo. Pero, ¿qué me dicen acá? Pausa y volvemos. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y volvemos para seguir hablando de este tema y de otras iniciativas planteadas por el doctor Borea en materia constitucional. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en Lima, en Radio Santa Rosa, a través de Facebook Live con todos ustedes. También estamos con Radio Santo Domingo, RCD en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Vamos con la segunda parte de la entrevista. ¡Ay, nos falta la segunda parte de la entrevista! Y luego vamos a regresar con un tema interesante. Hay una denuncia de la Comisión de Ética al general Donaire, que la semana pasada dijo cosas bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no? Es una persona bastante soez, entonces dijo cosas pues completamente desatinadas a la ministra de Salud. Después la retiró, pidió disculpas, pero la verdad pues es que ya nos habíamos desacostumbrado, ¿no? Porque andaba medio callado, pero regresó a ser él mismo, y él mismo se mandó con una grosería de aquellas. Pero bueno, vamos a terminar de escuchar al doctor Alberto Bolea, volvemos. Listo, y seguimos conversando con Alberto Borea Odría de otras iniciativas. También sé que ha tenido una iniciativa nuevamente, terca diría yo, esto ya tiene muchísimos años, va a cumplir 30 años creo, para volver a la Constitución de 1979. Esta iniciativa legislativa se presentó con un número de firmas, se presentó a la Comisión de Constitución, se debatió y por supuesto quedó en nada y se archivó. Sí. Otra vez. Bueno, no hay que recoger firma ya, sino que hay que urgir al Congreso a que retome, digamos, ese planteamiento, porque además ese es un planteamiento que, a diferencia de una iniciativa parlamentaria, está directamente promovido por el pueblo. Nosotros tuvimos que recoger 60.000 firmas, que se recogieron 150.000 para que eso procediera. Ese es uno de los temas que está en camino. Pero yo creo que hoy día, más que hablar de un regreso a la Constitución del 79, porque han pasado ya muchos años y bastante agua bajo los puentes, lo que hay que hablar es de una reforma del sistema constitucional peruano. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo hacer eso sin partidos? Ese es el tema, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros nos hemos concentrado ahora en la conformación de la Unidad Social Cristiana, y cualquiera persona que quiera ver cómo se elabora, cómo se construye un partido ideológico, un partido doctrinario, puede entrar al Facebook @Unidad Social Cristiana Perú, a Facebook Unidad Social Cristiana Perú. Los martes a las 9:30, digamos, los dirigentes del partido conversan con todo el país, cualquiera puede hacer preguntas, a través de Facebook Live. Se hablan temas interesantes de participación política. Ayer hemos hablado, por ejemplo, sobre la opinión pública. Los miércoles existe unas conferencias básicas de lo que es el social cristianismo para los que quieran, digamos, adherirse a este planteamiento. Todos los días se cuelgan frases importantes. Hay una frase muy interesante de Juan Jacobo Rousseau, que la acabamos de colgar ayer, que decía hace 250 años, cuando tú escuches decir en tu país a la gente, a mí qué me importa la política, entonces eso quiere decir que el Estado está perdido. Sí. Y eso lo escuchamos hoy día todos los días, a todas las horas, en todas las partes. Y cuando tú le pides a la gente que te ayude, y esto es una crítica para los que han tenido la posibilidad de hacer algunos medios, no te digo ni siquiera de ser ricos. Claro. Entonces tú le dices, bueno, ayúdanos, porque claro, si quieres formar gente tienes que hacer congresos, tienes que ir al interior, tienes que recoger viajes, tienes que hacer todo. Contratar profesores, todo. Ayuda